Arriba, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, simplemente buenos días, Silvia Cao, alcaldesa de Bembibre. ¿Qué tal está en estas jornadas? Para empezar, ¿cómo lleva esto del teletrabajo siendo alcaldesa? Bueno, pues ahí vamos adaptándonos a la nueva situación. Es verdad que, bueno, como todo el mundo sabe, la mayoría de los trabajadores del ayuntamiento lo están haciendo desde casa, los concejales y la alcaldesa también, pero bueno, sí que es verdad que a ratitos, por ejemplo, ahora me pillas en el ayuntamiento. De vez en cuando hay que venir también, pues un poco para apoyar, sobre todo a los que han decidido trabajar desde aquí, desde el propio edificio municipal. Así que de vez en cuando hay que venir por lo menos a verles. ¿Tenéis muchas visitas de gente que va a preguntar dudas en el ayuntamiento? ¿De dónde puede ir, dónde no puede ir, qué puede hacer? Ahora el tema de la huerta, ¿no? También me imagino, ¿no? Sí, tenemos en la puerta del ayuntamiento, que está cerrada, un montón de notas informativas sobre todo lo que hay que hacer en los distintos ámbitos. Y bueno, pues se hace sobre todo a través del correo electrónico. Bueno, lo recuerdo a través de aquí, es registro@aitobenvibre.es, y a través del teléfono 987 510, 510 001. Casi digo. 510001, ¿no? Eso es Sí. el teléfono, correcto. Nada, pues para comenzar, nos llaman un poco la atención, supongo que vosotros en el ayuntamiento también estáis al tanto de esto, porque porcentualmente el municipio de Bembibre, bueno, no el municipio de Bembibre, sino el área de salud de Bembibre, que en concreto agrupa todo el Bierzo Alto, por así decirlo, tiene un porcentaje porcentual de los casos que se están siguiendo en los centros de salud como leves, activos ahora mismo de 141 hasta el día de ayer. En Ponferrada, por ejemplo, siendo una población mayor, tiene 360. No sé si a usted le preocupa o puede entender o han tratado de investigar a qué se debe que porcentualmente Bembibre tenga casi 150 casos activos, mientras que Ponferrada, por ejemplo, 350. ¿A qué se puede estar debiendo esta circunstancia? Sí, bueno, es verdad que como tú dices, ahora mismo activos hay alrededor de unos 140, 150 y bueno, que sí que es verdad que el número de contagios ronda los 320 más o menos en total. Sí. Es verdad que, bueno, yo no quiero alarmar a la gente porque es cierto que el Centro de Salud de Bembibre atiende más o menos a unas 15.000 cartillas. Entonces, teniendo en cuenta eso, no es que sea un número demasiado alto. Pero tampoco quiero restarle importancia. Quiero decir, debemos seguir siendo responsables porque es verdad que día a día el goteo es constante aquí en el Centro de Salud de Bembibre. También es verdad que es cierto que, por lo que sabemos, no se están haciendo los test. Es decir, cuando una persona llama por teléfono al centro de salud, indica cuáles son los síntomas que tiene, si estos son compatibles con el coronavirus, lo que se le dice es que se aísle en su domicilio, porque es posible que sea un posible positivo, y claro, eso se cuenta como un caso más dentro de las estadísticas. Entonces, como digo, es cierto que parece ser no se están haciendo los test, pero bueno, aún así tenemos que seguir teniendo precaución porque, como digo, el goteo es constante día a día. Ese es un problema. La realización de test. No llegan los test todavía al centro de salud, ni al de Bembibre, ni prácticamente a ninguno del Bierzo. Esto es un escenario que nos lleva a concluir que el pase a la fase 1 va a seguir siendo complicada, mientras que los centros de salud, como usted indica, sigan sin tener los test. No sé si desde el ayuntamiento se ha contactado con la Consejería de Sanidad para ver cuándo, y cuando digo cuándo me refiero a días o a horas, para poder escalar a la fase 1. No sé si le responden algo de esto. Mira, ahora mismo lo que sí te puedo contar es que aquí en Bembibre se van a empezar a hacer test de manera aleatoria a la población, sobre todo para ver las personas asintomáticas. Y sí que nos han solicitado una carpa, por ejemplo, aquí al ayuntamiento, que es donde se van a practicar las pruebas, y pues que cortemos un poco la calle cercana al centro de salud para que puedan aparcar allí los usuarios que van a realizarse esas pruebas. Entiendo que durante estas pasadas semanas se les han empezado a practicar ya los test a los propios trabajadores del centro de salud y, como digo, ahora se va a empezar a hacer a la población. Pero más que nada eso, para conocer el número de posibles asintomáticos que podamos tener aquí en toda el área de salud del centro de salud, en todo el Bierzo Alto. ¿Cree que la población de Bembibre está cumpliendo con el confinamiento, sobre todo ahora que la gente está más cansada, llevamos 2 meses, hay cierta confusión con las franjas horarias? Esto no sé si también puede estar incidiendo, si llamamos un poco a la cautela de seguir un poco respetando las normas, y si incluso el no hacerlo también puede ser un factor de que se tarde un poco más en frenar este nivel de contagios. Sí, yo por supuesto sigo solicitando la responsabilidad de la gente. Es verdad que desde que se nos permite salir a pasear, salir con los niños,
la práctica del deporte, pues sobre todo los primeros días, no sé si es que la gente estaba un poco confusa, a lo mejor con las franjas horarias o con la distancia, y sí que había varios incumplimientos. Es verdad que ahora, desde hace 4 o 5 días, pues la gente sale de manera más escalonada y, bueno, los incumplimientos son menores. Bueno, toda la gente sabe que se están imponiendo además sanciones, que además corresponden al Ministerio del Interior, porque las fuerzas y cuerpos de autoridad del Estado están bajo esa responsabilidad, ya no dependen del propio ayuntamiento. Y son muchas las sanciones, pero bueno, es verdad que en principio también lo que se está haciendo es un poco avisar a la gente antes de sancionar. Sobre todo los incumplimientos que hay, bueno, pues gente mayor de 70 años que a lo mejor sale en una franja horaria que no le corresponde, a los que se les está llamando la atención. Y luego también familias que salen juntas. Es verdad que a lo mejor la norma es un poco ilógica porque al convivir juntos entienden que, bueno, si están todo el día juntos, ¿qué va a pasar si salen a la calle de la misma manera? Pero aún así solo pueden ir de 2 en 2 en el paseo y que, bueno, que la práctica de deporte hay que recordar que siempre debe realizarse de manera individual. Nunca puede ser tampoco por parejas y también recordar a la población que no puede uno pararse en la calle a acumularse en grupos y charlar. Eso es sobre todo lo que hay que recordar. Pero bueno, últimamente es verdad que hace unos días para acá la policía lo que me comenta es que efectivamente la gente está ya más concienciada y los incumplimientos son menos. Hablaba usted de las propuestas de sanción. Como bien indica, la policía local no sanciona, son propuestas de sanción, pero bueno, algunas se van a llevar a trámite por la administración superior. En Bembibre, ¿cuántas sanciones? Nos comentaba en Ponferrada que ya llevaban más o menos por 600 y pico. No sé, dentro de vuestro municipio o de todo el ámbito que la policía allí recorre, ¿cuántas propuestas de sanción se han tramitado ya actualmente? Pues la policía local debe rondar ya más o menos las 50 sanciones, pero claro, aquí en Bembibre está también el puesto de la Guardia Civil, que ahí son muchísimas más de las que yo, evidentemente, ahí ya no tengo información, pero el número es muchísimo más alto, sí. Vamos a las medidas del ayuntamiento. Creo que estáis trabajando ya en una batería de medidas para ayudar a la población que, bueno, pueda estar ahora, digamos, en riesgo sus puestos de trabajo, sus negocios incluso. No sé si nos puede un poco esbozar o adelantar algunas de estas medidas en diversos ámbitos, desde ayudas directamente a familias afectadas que estén en paro, que no tengan ingresos, no sé si a través de ayudas de emergencia social, a pago de alquiler o de luz o de agua, o incluso de cuota hipotecaria. No sé luego a los negocios si también trabajáis en alguna medida de exención de tasas o de algún tipo de ayuda. Y luego también, ya pensando en la fase 1, para abordar todo este asunto en una misma pregunta, los negocios, por ejemplo, de terrazas en Bembibre, que es una zona donde los bares están muy metidos en casco urbano. No sé si también va a haber algún tipo de mano tendida hacia el sector para que puedan abrir con algunas mesas más en las terrazas y demás. No son varios ámbitos, ayudas a familias, ayudas a negocios. No sé si nos puede adelantar algunas medidas. Y bueno, respecto de las ayudas a las familias, durante toda esta época de la pandemia, del aislamiento y demás, sí que se han seguido tramitando las ayudas de emergencia social, tanto a través de los CEAs de Diputación, que están en el edificio que está al lado del ayuntamiento, como por el propio personal municipal, a través del correo electrónico, se siguen gestionando. Evidentemente, como la gente durante esta época no puede recopilar la documentación que se necesita para ver si efectivamente se les ha de conceder la ayuda o no, lo que se hace es que en principio se le concede y luego, pues cuando esa documentación puede ser entregada, pues se comprobará si efectivamente cumplen o no con los trámites. Entonces, eso se ha seguido haciendo y se va a seguir haciendo, desde luego, a partir de que se levante el estado de alarma también. Y respecto de los negocios y comercios, bueno, pues el equipo de gobierno sí que es verdad que está estudiando una serie de medidas. Hemos empezado a trabajar precisamente la semana pasada, a convocar ya a través del sistema de videoconferencia las juntas de gobierno y las comisiones informativas. Y estamos estudiando, como te digo, las medidas, bueno, son más o menos las mismas que estudian, yo creo, todos los ayuntamientos para facilitarles de la mejor manera posible que puedan abrir sus negocios. Y bueno, en principio, como te digo, está todo en estudio. Además, queremos que sean medidas que estén consensuadas también con la oposición, que sean medidas que salgan de todos y bueno, pues ellos también tienen desde luego la mano tendida para hacerlo. Nosotros la ventaja que tenemos, la ventaja dentro de todo esto, es que no habíamos aprobado el presupuesto. Entonces, estamos trabajando también en él para, una vez que podamos ya aprobarlo, pues que se contemple, desde luego, una partida social elevada para poder ayudar, como bien dices, a esas familias y también, por supuesto, a todo el comercio. Pensamos en ayudas que sean directas,
Y, por supuesto, pues también en lo que dices, en el tema de ayudarles en el pago de las tasas y pues el poder facilitarles pues que puedan ampliar también los metros de las terrazas. De momento no puedo concretarte nada porque está todo en estudio y, como te digo, van a ser siempre unas medidas, aunque tengamos mayoría absoluta, que pretendemos sean consensuadas también por la oposición. Precisamente nos hablaba de ese presupuesto. Su homólogo en la capital murciana, con el que hemos hecho la entrevista precedente, nos hablaba de que precisamente era más necesario que nunca dar agilidad a aprobar un presupuesto para vertebrar todas esas medidas, cuanto antes, desde cómo vais a hacer con las terrazas, tasas, ayudas a familias. No sé si en este caso Benvibre también va a poner una marcha más para intentar que ese presupuesto esté aprobado y vigente a la menor brevedad posible, y si es así, ¿qué plazos maneja? Sí, estamos trabajando en su elaboración y, bueno, creo que podemos tener pleno ahora en este mes de mayo. No nos va a dar tiempo en para tenerlo ya terminado, pero sí que pretendemos un poco hablar con la oposición para ver si podemos arreglar ya alguna de estas medidas en este próximo pleno. Y luego ya el siguiente, que será en el mes de julio, sí que espero que sea ya para la aprobación del nuevo presupuesto. Hablando de las propuestas ciudadanas, hace unas semanas contábamos que habéis abierto un buzón para que la gente propusiera medidas de desescalada. Pues nos gustaría conocer algunas, si algunas os han llamado la atención, si algunas son de todo el punto inverosímil y la gente tiene que entender que no se pueden llevar a cabo, y si alguna también os ha dado alguna pista que no tuvierais contemplada de por dónde enfocar la desescalada, ¿no? Mira, la gente estaba sobre todo muy preocupada por el tema de las huertas, que gracias a Dios ya por fin pueden ir, porque es verdad que aquí hay mucha zona de huertas por las Linares y demás, y la gente estaba deseando ir ya a plantar, bueno, pues porque esos productos también son muy buenos para la economía doméstica, para la economía familiar. Entonces, muchas venían por ahí, algo que ya está solucionado. Y luego, bueno, pues son todo propuestas, sobre todo en el tema hostelero y comercial, y bueno, pues es un poco ya en lo que estábamos trabajando, pero bueno, pues vemos que de esas medidas que nosotros ya estábamos estudiando son las que realmente reclama la población. Ya para enfocar un poco la salida de esta entrevista, no es asunto menor, es decir, estamos viviendo un momento en el que desgraciadamente hay fallecimientos, hay muertes, todavía hay contagios. En todo caso, la vida sigue y sobre todo, en algún sentido, enfocándose a esa nueva normalidad de la que habla precisamente el gobierno. No sé ya cómo estáis planteando en Benvibre, se está afectando un poco el sonido, en Benvibre esas actividades en verano, que también a la población le preocupa, sobre todo a los padres, qué hacer con los niños. Y luego, pues también en esta época se suelen preparar las festividades, en este caso vuestro del Cristo. No sé cómo estáis enfocando eso, por un lado. ¿Cómo compaginar este drama del coronavirus con que la vida siga y esas actividades en verano y demás? Y luego también en el capítulo de fiestas, ¿no? Bueno, en principio parece ser que bueno, las fiestas y aglomeraciones de gente y demás no se podrían celebrar hasta el 31 de agosto. Es verdad que a nosotros las fiestas nos pillan ya en el mes de septiembre, pero es cierto todas que, las bueno, previsiones están quedando un poco desbordadas, eso siempre es, se va a 15 días más, ¿no? como de momento ya vamos atrasados, pues no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, sí que es verdad que, bueno, haremos lo posible por facilitar un poco, como bien dices tú, esa nueva normalidad para toda la gente del municipio, pero claro, no sabemos si se van a poder celebrar las fiestas o no. Es cierto que nosotros teníamos muchos proyectos, muchas cosas que habíamos pensado para entretener a la gente y, bueno, pues habrá que darle una vuelta para ver de qué manera, aunque no se puedan celebrar las fiestas del Cristo, hacer algo, como bien dices tú, pues para facilitar un poco más estos meses, además de verano, que si seguimos de esta manera, tampoco entiendo si se podrán abrir las piscinas y qué es lo que podrá suceder en los meses de verano, pues eso, para ayudar un poquito a la gente. Pero de momento no puedo concretarte nada porque como no sabemos lo que va a pasar y lo que decimos ya de Nos da un momento... poco la impresión de que a los alcaldes estos pilla siempre leyendo el BOE los lunes para saber qué hacer durante esa semana, ¿no? Es un poco, Sí, la verdad es que es un poco correr todo el rato, ¿no? estamos todos siempre pendientes de ver qué es lo que sale. Bueno, por ejemplo, en esta fase ya yo creo que todos preveíamos un poco que no íbamos a pasar. Entonces es verdad que nos da un poco más de tiempo para, pues, por ejemplo, para el tema de la apertura de los negocios de hostelería y demás, que bueno, ojalá hubiésemos pasado evidentemente a esta fase 1, pero como no ha sido así, bueno, pues así nos da tiempo de darle todavía una vuelta más. Una última pregunta para finalizar. En concreto, nuestro medio tuvo la ocasión de preguntarle la semana pasada a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en rueda de prensa,
si el Bierzo podría desescalar antes a la fase 1. Y esto es porque, por ejemplo, en todo el conjunto de la comarca no llegamos ahora mismo a los, no sé si andamos por la decena de ingresados. Puede haber un nuevo ingresado o no cada jornada. Suele haber 2 o 3 altas al día. En la SUCI hay ahora mismo menos de 7 personas. Entonces, bueno, parece que los datos son bastante en contrapunto al resto de la provincia, donde cada día incrementan en unos 60. Es decir, usted también es de la opinión de que a lo mejor se tendría... y por cierto, la consejera nos confirmó que de ser así, se tendría en cuenta la unidad geográfica del Bierzo como una unidad territorial, no sus zonas de salud. No sé si usted apoya esa misma consideración. Sí, yo pienso como tú, siguiendo los datos que tenemos ahora mismo en el Hospital del Bierzo, entiendo que sí que tendríamos posibilidades de haber pasado a la fase 1, pues por eso, porque hay camas libres, como bien dices, tanto en planta como en la UCI, parece que están bastante, gracias a Dios, desahogados, esperemos que no haya repuntes. Yo entiendo que sí, que el Bierzo como territorio sí que estaría preparado en ese sentido para haber pasado ya a la fase 1, pero bueno, esperamos que nos toque pronto. Esto nos irá para finalizar con lo que usted decía. ¿Cree que esto se debe, el que no lo hayamos hecho, a que no están los recursos sanitarios que necesitamos para pasar esa fase 1 en marcha? Y me refiero en concreto a los test de los que apuntaba. Es decir, hasta que la Junta, la Consejería, o SACIR, no distribuya estos test, por muy bien que vayan los datos de contagios o ingresos, no vamos a cumplir ese posible pase a la fase 1. No sé si esto ya os empieza a preocupar a los políticos a nivel local, que al final sois siempre los que estáis en contacto con la población, el que teniendo estos datos tan favorables, digamos, hospitalarios, el que no haya esos recursos de test sea lo que nos mantenga frenados el despertar un poco económico de vuestros municipios. Yo entiendo que sí, yo entiendo que tiene que venir por ahí, por la falta de recursos sanitarios, porque las cifras de hospital, desde luego, facilitarían el que nosotros hubiésemos pasado a esa fase. Entonces, el problema ha de ser eso. Entonces, es la Junta la que tiene que poner ya de su parte y enviar, pues eso, tanto a los centros de salud como al Hospital del Bierzo, por supuesto, todos aquellos elementos que necesitan y, sobre todo, lo más importante son los test, para que cuanto antes podamos ir avanzando y no nos quedemos atrás. Si no puede ser León provincia o Castilla y León como comunidad, pues que por lo menos pueda serlo nuestra zona del Bierzo como territorio. Creo que va a anunciar la consejera en próximas horas algunas 13 áreas que se quedaron colgadas de la otra vez y ha dicho que alguna más por sorpresa sin querer adelantar. Vamos a ver si podemos estar ahí. Cruzaremos los dedos. Y sobre todo que no os vuelva a pillar sin preparar, ¿no? Bueno, pues simplemente daros las gracias personalmente a todo el equipo de gobierno de Bembibre, la alcaldesa Silvia Caos. Deseamos que estéis siempre bien de salud. Además sabemos que uno de vuestros integrantes, que fue también el presidente comarcal, Gerardo Álvarez Cubrel, pues mira, es un ejemplo ya de superación de la enfermedad. Así que en la medida de lo... Por cierto, no sé si ese pleno que planifica para mayo va a ser en parte presencial o va a ser telemático. ¿Cómo lo tenéis más o menos preparado? Tendremos que consensuarlo con la oposición. Si ellos están de acuerdo, sí que, bueno, es verdad que el salón de plenos es grande y como no va a haber público, todos podríamos repartirnos para poder guardar esas medidas de seguridad. Pero bueno, también es verdad que sí que es cierto que los funcionarios que tienen que participar en ese pleno están teletrabajando. Entonces, claro, a lo mejor por ese motivo debe hacerse de forma telemática. Pero bueno, a ver qué pasa. Pues muy bien, muchas gracias por atendernos, Silvia Cao. Gracias a vosotros. Muchas gracias.